Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, bienvenidos. Cacho Herrera, ¿cómo está? Bienvenido también. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Tenemos novedades para ustedes. Sí, este es un programa especial, es una introducción a un debate formidable sobre una ley que ya se aprobó en la Cámara de Diputados que se llama Ley de Conversión de la Pequeña Propiedad. Hay un debate, ¿cuál es la intención de este proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo? Es convertir la pequeña propiedad, aquella que recibieron los campesinos en condición de dotación y que es una propiedad familiar, convertirla en una nueva categoría, propiedad mediana o empresarial. Esto puede significar dos cosas, que ya esa tierra puede ser comercializada, vendida, que no sería otra cosa que formalizar lo que ya existe. Y por otra parte, que esa tierra pueda permitir, pueda ser dejada en garantía en los bancos para que esa familia campesina pueda obtener créditos. La pregunta es, ¿será que necesitan créditos? ¿Eso es lo más urgente? Bueno, se abren varias interrogantes y para resolverlas, el CEDIP, el Centro de Investigación e Información de Bolivia, ha organizado este encuentro entre tres expertos que van a dilucidar este problema, porque son personas que trabajan sobre el tema de la tierra hace muchísimos años. ¿Quiénes son, Cacho? Se trata, amigas y amigos, de Alejandro Almaraz. Realmente es un entendidísimo en el tema agrario. Él ha sido viceministro de Tierras en la primera etapa, quizás en el ciclo virtuoso del denominado proceso de cambio de los primeros años de Evo Morales como presidente del país. Estamos hablando de entre 2006 y 2009. Alejandro Almaraz fue un viceministro muy destacado en esa primera parte, en ese primer tramo del régimen de Evo Morales. También Cacho, quería agregar que Almaraz es el que se enfrentó a Branko Marinković y a la propiedad de sus 33.000 hectáreas. Sí, y también fue un crítico muy ácido luego del régimen de Evo Morales, por ejemplo, con la represión, con el intento de partir el TIBNIS en dos, de dividir el núcleo de este pulmón que tenemos los bolivianos y prácticamente Sudamérica. Así que Alejandro Almaraz es toda una autoridad en el tema de tierras y en el tema agrario. También debate Juan Carlos Rojas, perdón, me estoy olvidando. Juan Carlos Rojas, exdirector del INRA, también en esa época, muy conocedor del tema agrario, sociólogo de profesión, pero dedicadísimo al tema de las tierras y de la evolución de este tema en el país. Y finalmente debate Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, muy conocedor del tema agrario, y los tres están juntos debatiendo en esta iniciativa tan interesante iniciada por el CEDIP, que es abrir el debate sobre un tema que compete a todos, pero que quizás no está en la agenda pública en este momento, pero compete a prácticamente todo el país, Amalia. ¿Es la tierra una mercadería de compra y venta? Esa es la esencia del debate que viene a continuación y los dejamos con la colega, la periodista Jimena Galarza, que está a cargo de la conducción de este programa. Bienvenidos a este espacio deliberado del CEDIP. La Ley de Conversión de Propiedad Privada en Bolivia ha suscitado un amplio debate sobre el futuro de la propiedad colectiva de la tierra. En esta mesa de análisis
buscaremos examinar detalladamente las implicaciones de esta ley, en particular en relación al destino de la tierra de las comunidades y pueblos indígenas. Preguntaremos y escucharemos el análisis de Alejandro Almaraz, Juan Carlos Rojas y Gonzalo Colque, quienes abordarán diversas observaciones y preocupaciones sobre cómo la conversión de la propiedad privada podría impactar la propiedad colectiva. Bienvenidos, qué gusto conversar con ustedes, un placer poder estar en este espacio Deliberar del CEDIL. Mi primera pregunta, y te la paso a ti, Juan Carlos, ¿quién es el proyectista de esta ley? ¿Tienes el antecedente? ¿Cómo es que llega esta ley acá a la mesa y a la discusión en este momento? Bueno, un saludo a mis colegas acá presentes, a ti también, Jimena. Gracias a CEDIL por habernos brindado este espacio y poder conversar sobre estos temas que son estructurales pero que no se están tratando adecuadamente, me parece, en el país, ¿no? Bueno, no tengo yo la certeza de quién es digamos, la persona o el sector que ha impulsado este proyecto. Sin embargo, el antecedente es que este proyecto de ley tiene el antecedente de un decreto supremo que se ha aplicado en años pasados a raíz de un conjunto de demandas que surgieron, tanto de productores individuales, organizaciones sociales y acuerdos con los sectores empresariales, que llevaron al gobierno de ese momento a aprobar esa ley, que se ha puesto en ejecución, entiendo yo, por el lapso más o menos de 2 años, pero que requería o requiere de una norma superior como una ley, ¿no? Porque estamos hablando de la propiedad de la tierra y de la actividad económica. Entonces, es en ese sentido que sectores vinculados tanto al empresariado como a las organizaciones sociales, especialmente de las organizaciones denominadas interculturales, son quienes habrían impulsado en cierto modo este proyecto de ley, ¿no? Pero reitero, no tengo el dato exacto de quienes, digamos, en específico han presentado y han impulsado esto que ahora ya está puesto en agenda del Parlamento. O sea, esto es un hecho. Uno puede ver en perspectiva que esto es parte del debate que se ha generado con el sector empresarial y con las organizaciones campesinas, especialmente en el oriente boliviano, a partir del anuncio de la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Y la necesidad de que el sector empresarial, cuente con apoyos financieros, no solamente el Estado, sino que el Estado canalice, porque habían compromisos que estaba asumiendo el Estado, no solamente vinculados a la soberanía alimentaria, sino también a la exportación de productos agropecuarios, ¿no? Y eso se lo viene trabajando hace más de 10 años atrás. Entonces me parece que esto es parte de todo este paquete que se está trabajando en el país. Sí, hemos visto, Gonzalo y Alejandro también, que sí, esta ley tiene una historia que tiene que ver con el agronegocio, que tiene que ver con los interculturales. Primero contigo. Sí, Jimena, mira, igual saludar a Alejandro, a Juan Carlos. Yo tengo varios recuerdos de cuando Juan Carlos era director del INRA y Alejandro viceministro. Había un debate intenso, muy bien documentado, muy bien trabajado, de tener una reclasificación de los tipos de propiedad en el país. Estamos hablando de la pequeña, mediana, grande, la comunitaria, porque lo que tenemos viene pues de 1953, ¿no? Y según la zonificación de esa época, que no había tanta información como hay hoy en día sobre la tenencia de la tierra y las características productivas de la tierra en distintas partes del mundo, era pues una clasificación indicativa, ¿no? Había pequeñas propiedades de 10 hectáreas en el altiplano, en el valle incluso era mucho menor, y en el oriente hasta 50 hectáreas. Y en el caso de las ganaderas hasta 50 hectáreas, 200 hectáreas. Entonces sí, yo recuerdo que había varios eventos y también documentos sobre la intención de estudiar una reclasificación.
Entonces, lo primero que diría Jimena es que ahora este proyecto de ley no apunta en esa dirección de reclasificar los tipos de propiedad agraria, que sí correspondería en algunos casos, sino de crear una figura de conversión sin modificar los tamaños máximos de los tipos de propiedad. Yo no sé si en términos jurídicos es un caos, ¿no? Si por ley básicamente se dice que el propietario se autodeclare como mediano propietario, ¿no? La ley no establece las condiciones o los requisitos para esta declaración, para esta autodeclaratoria, y pasaría a convertirse y formar parte de otra categoría, con otras obligaciones, con otros derechos, sin cambiar de tipo de tamaño de propiedad fundamentalmente. Entonces, me parece que en los términos es muy caótico y ojalá aquí la conversación, seguramente eso va a pasar, nos puedan esclarecer mejor y tener la necesidad de hablar en mayor profundidad sobre estas complicaciones que nos presenta ahora el proyecto de ley que se pretende aprobar. Gracias, Gonzalo. Alejandro, ¿qué dice el proyecto de ley en cuestión? Y tal vez, no sé si en palabras sencillas, ¿qué significa conversión de pequeña propiedad a propiedad mediana o empresarial? Te paso la... Bueno, primero yo también agradeceré por esta gentil invitación que nos da la posibilidad de esta grata conversación. En términos resumidos y simplificados, se trata de que los titulares de pequeñas propiedades agrarias puedan convertir voluntariamente sus propiedades a la categoría de mediana, con un interés que es bueno subrayar, porque está en el fundamento con el que se propuso esto ya desde hace por lo menos 15 años, diría yo, no, algo más de 15 años, que es el de el acceso al crédito, ¿no? El argumento es, nosotros nos sentimos en desventaja porque la condición inembargable que la ley establece en relación a las pequeñas propiedades impide que accedamos al crédito. Y necesitamos hacerlo porque ciertamente hay muchas propiedades pequeñas, sobre todo en Santa Cruz, fuertemente integradas al mercado, con producción particularmente soyera, que tienen esta expectativa. Ahora, hay un enorme vacío en la ley que es el primer asunto que la hace inaceptable, y es que se pierde completamente de vista que también está caracterizada por la ley la propiedad pequeña como patrimonio familiar, ¿no? De manera que si se quiere tener un mínimo de coherencia jurídica, tendría que establecerse expresamente que se mantiene el carácter familiar, ¿no? O en caso contrario, que se lo levanta, lo que significaría una inseguridad para muchísimas familias, ¿no? Que por esta vía podrían perder este patrimonio que es el sustento familiar. O sea, tengamos en cuenta, la pequeña propiedad no es inalienable, a diferencia de las propiedades comunitarias. Puede comprarse y venderse, pero en términos prácticos, con la autorización de un juez de familia, en tanto es patrimonio familiar. Esta es, presumiblemente, porque no conozco estudios sólidos al respecto, la causa de que la transferencia de propiedades agrarias pequeñas sea relativamente pequeña, valga la redundancia. Hay una otra causa, a mi juicio aún más importante, que es que estas familias, por estar integradas a comunidades que ejercen un cierto grado de dominio comunitario sobre la tierra, son muy poco afectas a la transferencia. Al margen de la ley, pero dentro de tradiciones largas, profundas en la sociedad boliviana,
en lugares como el Trópico de Cochabamba, o Alto Beni en La Paz, o San Julián en Santa Cruz, donde hay propiedades privadas individuales con todas las de la ley pequeñas. El uso ampliamente respetado es que si uno quiere vender, tiene que pedir autorización y ser autorizado por el sindicato, que no es sino la expresión de la comunidad, ¿no? Entonces, esto va en este sentido contrario, ¿no? Tiene un respaldo, inicialmente tuvo del gremio empresarial, cuando todavía nosotros éramos parte de la administración agraria, y entiendo que en estas ocasiones recientes, como decía Juan Carlos, hay también una intervención de sectores como los interculturales que estarían asumiendo esta medida. Gracias, Alejandro. A propósito de la administración agraria, Juan Carlos, tú que has estado en el INRA, ¿dónde están concentradas la mayor cantidad de estas pequeñas propiedades? ¿Qué sector es el propietario de estas superficies? ¿El INRA ha publicado alguna vez los nombres o los registros de esto? A ver, yo creo que justamente estás tocando parte de los temas vitales que, bueno, ni lo dice la ley, ni lo dicen los actores que están promoviendo esto, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de un tema estructural para cualquier país, para cualquier estado, para cualquier sociedad, que es la tenencia de la tierra, y depende de mucho cómo se resuelva administrar esta tierra, que van a haber más o menos conflictos, ¿no? En este caso, el INRA sí ha publicado, el gobierno también hace tiempo, pero en los últimos años ya no se publica información actualizada respecto de la tenencia de la tierra, ¿no? Yo he podido hacer un esquemita que muestra cómo ha quedado el proceso agrario en este último tiempo, y claramente se puede ver en este gráfico que la estructura de la tenencia de la tierra ha cambiado en nuestro país. Eso es un hecho, ¿no? Comparando los datos de la revolución nacionalista del 52 con los que se tiene actualmente, la mayor superficie de propiedad está para la propiedad colectiva, que son las tierras comunitarias de origen, ¿no? Luego está la propiedad comunaria, y después, ¿no? Así, en superficie está la mediana propiedad y la empresa privada, ¿no? La pequeña propiedad ha duplicado prácticamente en este periodo la superficie que se le ha reconocido a los que viven en comunidades, o también solo, porque hay varios que son individuales. Son 9.6 millones de hectáreas según el INRA, que se ha titulado a favor de pequeña propiedad. Y esto es en todo el país, ¿no? Y no hay publicaciones que esto se sabía hacer en las rendiciones de cuentas por departamento, ¿no? Clasificación por departamento, que tú podías ver. ¿Por qué? Porque en nuestro país la mayor cantidad de los campesinos son pequeños propietarios, ¿no? Y acceden a la propiedad de la tierra, sea por títulos individuales o sea en propiedad comunal. Entonces, con seguridad este dato representa a la gran población campesina de nuestro país, ¿no? Y claro, no tener el detalle de dónde se ubica esta, pues esto te genera un problema al momento de hacer el análisis. El otro dato que hay que tomar en cuenta es que según la normativa agraria que todavía está vigente, relativamente porque ha terminado su ciclo, ¿no? La pequeña propiedad tiene distinta superficie que se reconoce según la región geográfica del país, desde las 5 hectáreas en los lugares más densamente que se llama parcelados, ¿no? Que es en los valles, hasta las 500 hectáreas para la pequeña propiedad ganadera, que es en las tierras bajas de nuestro país. Entonces hay toda una gama de pequeña propiedad, ¿no? Y un análisis para ver cuál podría ser el impacto tiene que llevar necesariamente a revisar esa información, ¿no? Esto es algo necesario que no se está haciendo, y mientras no sepamos, ¿no?, ese detalle, pues podemos estar generando justamente los peligros que plantea
Alejandro, ¿no? Porque hasta donde yo recuerdo, cuando estábamos recibiendo las demandas, las mayores demandas que venían para hacer esta conversión eran de dos regiones, ¿no? Una de los productores de vino en Tarija, que claro, la producción de viñedos no requiere de grandes superficies, ¿no? Más bien de pequeñas, porque más bien el trabajo es más intenso, y ahí no necesitaban grandes extensiones, sino necesitaban en pequeñas extensiones más bien inversión de capital, que es lo que no tenían. Y el otro venía de Santa Cruz, ¿no? De las pequeñas propiedades ganaderas especialmente. Y los polleros y los que se dedicaban a la soya, especialmente en la zona de San Julián, vinculados a toda esta cadena de la soya, que también en esa superficie necesitaban inversiones. Entonces, ese fue un poco el sustento del surgimiento de esta propuesta, ¿no? Pero esto, ¿a qué lleva? Y eso es lo que justamente planteaba Gonzalo. O sea, plantear una medida de este tipo, así aislada, ¿no? Habiendo además prácticamente concluido el proceso de saneamiento, ¿no? En nuestro país, 93 millones de hectáreas nuestro país tiene 103 millones de hectáreas que debe dar en propiedad agraria. Entonces, prácticamente se ha concluido. Por eso yo no entiendo por qué el INRA está insistiendo en conseguir el financiamiento del BID para concluir el saneamiento, dice. No entiendo. Pero, en todo caso, esto te está diciendo que hay que mirar la tenencia de la tierra en nuestro país ya con otros ojos, porque lo seguimos mirando con los ojos de hace más de 50 años atrás. Y esto es lo que genera estos problemas, ¿no? Es decir, deberíamos discutir seriamente qué vamos a hacer con estas tierras, ¿no? Que ya sabemos a quién pertenecen, dónde están, etcétera, quienes no tienen dueño. ¿Por qué razón? Porque justamente esto es lo que permitiría entender mejor, sabiendo que en nuestro país se ha distribuido la tierra, que tiene un propietario con nombre y apellido, se sabe dónde está. Viendo los datos del censo, la población no ha aumentado, ¿no? En términos generales, y también seguro haciendo la división por área urbana y rural, la relación debe seguir siendo 70-30 más o menos. De 11 millones de habitantes, 30% serán que 4 millones, 3,5 más o menos. Entonces, si tú tienes 3,5 millones de habitantes, no se entiende por qué, no se justificaría por qué existen conflictos por la tierra en nuestro país, ¿no? O sea, no ha crecido la población en tal cantidad que te diga vos que es justificado que estén buscando tierra. Entonces, son temas de fondo que no se están discutiendo, y discutir por separado me parece que no es lo más responsable. Te paso la pregunta a ti. En algún momento este proceso de saneamiento ha sido objeto de mucho cuestionamiento, uno por la falta de información, lo cual te da a que no hay transparencia en este proceso, pero desde Fundación Tierra, cuando tú estabas de director, hemos conversado muchas veces sobre este proceso de saneamiento, y en algún momento Fundación Tierra ha trabajado sobre el sector que ha estado siendo beneficiado con esto. Sí, sobre todo en el altiplano y valles, donde hay pues estas familias tradicionales que necesitaban asegurar la tenencia de su pequeña propiedad dentro de su lógica comunal en muchos casos, ¿no? Yo quiero retomar el planteamiento de Juan Carlos de que uno de los sectores que ha hecho una presión fuerte para convertir la pequeña propiedad en mediana bajo este artificio son los pequeños productores agrícolas de Santa Cruz, ¿no? Y yo tengo conocimiento más o menos actualizado de lo que está pasando allá, y además añadiría, Alejandro conoce muy bien que en esa época ya había pedidos de tener créditos sobre esta pequeña propiedad. Pero después que se fue Alejandro, por ejemplo, de viceministro, mucha gente ha agilizado el saneamiento de tierras, y como no podían cumplir función económica social como medianas o como ganaderas, han fraccionado estas propiedades. Los han subdividido y entregado a nombre de varias personas, clanes familiares, y convertidos en pequeñas propiedades, ¿no? Agrícolas en muy pocos casos, y la mayoría pequeñas propiedades ganaderas.
la zona de las Londres, ¿no? Está llenito de pequeñas propiedades ganaderas cuando esto pertenece a un brasilero, ¿no? Y ahora asumo que estas pequeñas propiedades pues tienen dos intenciones. Uno, convertirse en mediana propiedad con esta ley y pasar a ser lo que siempre han sido, ¿no? Sí, propiedades comerciales para monocultivos, con permisos de desmontes, con autorizaciones de quemas y todo esto que conlleva como beneficios. Pero además yo creo que hay un añadido en estos casos, en esta zona estoy hablando, ¿no? Y es el hecho de que la tierra ya se puede vender, ¿no? Y hay muchas comunidades fantasmas que en realidad están fraccionando estas tierras y se está titulando así. En la zona del Choré, por ejemplo, existen varias, las 50 hectáreas. Entonces significa que todo esto ya entraría al mercado de tierras, lo cual desmiente el argumento original de mucha gente de que necesitaban estas tierras porque eran patrimonios familiares de migrantes que necesitaban la tierra. Hay una distorsión muy fuerte que ha sucedido después que se ha descontrolado el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Después que se han ido Alejandro, después que se fue Juan Carlos, todo ha sido caos, todo ha sido tráfico, todo ha sido esto que se llama ahora avasallamientos, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho de esto en esta demanda y en esta exigencia. Entonces hay obviamente mucha gente que gana y tiene un sentido de lucro para ellos esta ley. Y seguramente ellos forman parte de esto y obviamente quieren por estas razones, ¿cierto? Que desmienten un poco la razón original de que sí necesitan, por ejemplo, creo que es totalmente legítimo en el caso de Tarija, ¿no? Sí que necesitan capital para invertir en pequeñas propiedades. Pero también hay muchos de estos casos y para eso justamente hace falta esto. Que esta ley tenga como sustento pues datos más transparentes, información, y además entiendo que una ley como esta tiene que tener un sustento en un estudio técnico y jurídico y no solamente el articulado, ¿verdad? Eso es lo que conocemos por lo menos hasta ahora. Conversión de pequeña a mediana. Alejandro, en esta ley no se habla de extensión. No se dice de cuántas hectáreas en extensión, no se habla tampoco de producción. Cómo la posibilidad de convertir pequeña propiedad en propiedades medianas o empresariales estaría fomentando de alguna manera hasta la mercantilización, la comercialización de la tierra en Bolivia, porque hay un plan productivo. ¿Qué refleja esto de la ley? Bueno, no hay mayores indicaciones en la ley. Desde ya hay que presumir pues que se asumen las extensiones máximas previstas en la clasificación de la propiedad agraria que datan de la reforma agraria y pues los comentarios que han hecho tanto Juan Carlos como Gonzalo me traen a la memoria un hecho me parece muy importante. La ley INRA estableció que se actualizara esta clasificación de la propiedad por ley, que se sustentara en un estudio riguroso que diera a conocer la realidad productiva agraria en el país. Y esto efectivamente hicimos en el Viceministerio de Tierras. Se hizo un estudio a cargo de los principales expertos en la problemática agraria que habían en el país y con respaldo en ese estudio se propuso una nueva clasificación en la que indudablemente lo más importante estaba en la propiedad ganadera. Si nos estuvieran escuchando en el exterior habría un escándalo, ¿no? Cuando decimos que una propiedad tiene 600 hectáreas. Imaginémonos qué suponen 600 hectáreas en el Japón, ¿no? O en Europa, o en muchas partes del mundo. Es un verdadero latifundio. Y eso resultaría, ¿no?, la pequeña propiedad en Bolivia, a la que además se la considera como el mínimo necesario para una familia que el Estado boliviano está obligado a dar. Ese es el razonamiento de la pequeña propiedad.
no está considerada como una propiedad empresarial destinada al crecimiento productivo y económico, no, es el sustento familiar. Así se razonó la ley de reforma agraria, equivocadamente ya en ese momento. Pero encima ahora decir que 600 hectáreas es la pequeña propiedad es prácticamente obsceno. Y el estudio que hicieron, un estudio interdisciplinario, insisto, con los expertos más reconocidos en nuestro medio, concluyó como necesidad ponernos, digamos, al nivel de los demás países de nuestro continente y modificar el parámetro de carga animal, que es lo que lleva, ¿no?, a estos, digamos, excesos en el caso de la propiedad ganadera. El parámetro de carga animal dice que se necesitan en el oriente boliviano 5 hectáreas por cabeza de ganado y en el Chaco 6 hectáreas por cabeza de ganado, ¿no? Porque claro, se asume que la ganadería tiene que ser extensiva. Se sueltan las vacas y las vacas se buscan por su cuenta el sustento, ¿no? Y esto es inadmisible en un tiempo en el que las posibilidades de un mejor manejo técnico son mayores, la obligación de inversión tanto del Estado como de los actores privados es insoslayable, y con estas consideraciones pues se llega a que en este estudio que se dejó en el Viceministerio de Tierras el año 2009, ¿no?, que el parámetro debe ser de 1:1, que es el parámetro promedio en el continente, que es lo razonable. Ahora, yo estoy subrayando esto porque los problemas sociales están derivando en el drama ecológico y ambiental que estamos viviendo estos días. Tenemos que saber todos que el chaqueo tiene como una de sus principales finalidades habilitar suelos y pastos para la ganadería, ¿no? Y este es, me parece que es la peor conspiración contra el planeta, ¿no? En primer lugar, porque la bosta del ganado es una de las sustancias más agresivas en emisión de gases de carbono, los gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global. Después de los combustibles fósiles, los científicos señalan a estas sustancias, a la bosta del ganado, ¿no? La ganadería es agresiva por esta razón, ¿no? Lo que debería llevarnos a limitar la ganadería, ya no meternos en la cabeza como única cosa que parecen tener en la cabeza muchos empresarios bolivianos, ganadería extensiva y de carne, ¿no? Habrá que pensar ya no en ganadería extensiva, ganadería con manejo, que optimice los recursos destinados a ello, y ganadería, pues también la ganadería lechera, en fin. Y lo que habrá que desterrar es esta práctica del chaqueo, que es tradicional, sí pues, pero se la aplicaba tradicionalmente cuando la temperatura, ¿no?, era menor y las posibilidades de que derive en descontrol y en incendio eran también sustancialmente menores. Y el hecho de que sea una tradición no quiere decir que sea la única forma de hacer las cosas. Hay prácticas ya comprobadas en nuestro territorio eficaces para hacer ganadería y agricultura sin chaqueo, ¿no? Bueno, eso yo quería aclarar. Y volviendo a la pregunta de la mercantilización, efectivamente esta ley sería un paso a la mercantilización, pero aquí hay que hacer dos precisiones. Ojo, no es una ley que pretenda la conversión de la propiedad comunaria, ¿no? No dice eso sería muy grave, ¿no? Muy grave, muy resistido. Yo tampoco creo que esta ley se apruebe, y mucho menos se aprobaría una ley que pretenda hacer transferibles, ignorables las propiedades comunitarias que son inalienables, ¿no? La vía sería la del embargo,
es decir, que los bancos puedan hacerse de algunas de estas tierras y obviamente transferirlas. Ese sería el mecanismo. Eso sería lo nuevo, porque la propiedad pequeña ya es transferible, siempre ha sido, pero insisto, con esta restricción de ser patrimonio familiar y necesitar que un juez de familia autorice la transferencia. Y esto es algo que le falta a esta ley. No pueden prescindir de esto, que además es un precepto constitucional para proteger el sustento de las familias, ¿no? La propiedad pequeña es patrimonio familiar y solo puede transferirse con la autorización del juez de familia. Juan Carlos, eso no dice la ley, pero estaban argumentando esperar la reglamentación. Ahí viene también otro cuestionamiento, ¿no? Porque con la reglamentación ahí se va a ver realmente el impacto negativo de posibilitar nuevos mecanismos de mercantilización de la tierra, con esta posibilidad de convertir pequeñas propiedades medianas o empresarial, y que estaría apuntando a eso. ¿Qué opinas tú? A ver, yo quisiera recuperar el partes de lo que dice el proyecto y la ley. Por ejemplo, aquí en la justificación dice: el proyecto de ley viabilizará la conversión de la clasificación de pequeña propiedad a medianas o propiedades empresariales a solicitud del titular del derecho propietario, ¿no? Lo que decía Alejandro. Lo que permitirá a este pequeño productor acceder a créditos bancarios, permitiéndoles a su vez desarrollar y emplear su capacidad productiva con tecnología, debiendo las pequeñas propiedades demostrar un incremento en los volúmenes de producción según su actividad, etc., ¿no? Entonces, esto es un poco el sustento, la justificación. Ahora, ¿cómo está planteando el proyecto esta conversión, ¿no? Esta parte me parece importante porque eso podría ser algo que estuviera encubriendo lo que al final puede pasar. La propuesta del artículo 4 dice, en la conversión es un procedimiento de actualización catastral, ¿no? Es decir, sería un procedimiento más administrativo, ¿no? Así se entendería. Hay un catastro, tú registras tu propiedad, no se estaría anulando el título, no se estaría desconociendo el derecho, sino que el titular del derecho propietario hace este trámite que sería de carácter administrativo, ¿no? Solicita de manera voluntaria al INSA el cambio en la clasificación de su propiedad a mediana, previo cumplimiento del sitio y demás. El titular del derecho propietario que demuestre un incremento en los volúmenes de producción agropecuaria de manera sostenida, bla, 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 podrá acceder a la conversión de su clasificación de acuerdo al trámite establecido en la reglamentación. Aquí está poniendo una condición, ¿no? Pero aquí viene, me parece, lo que puede ser complicado. Las pequeñas propiedades convertidas a mediana o empresarial estarán sujetas a verificación de la función económico-social FES, ¿no? Entonces, el proyecto así como está presentado, reitero, entiendo yo que recoge lo que se ha estado haciendo antes, ¿no? Pero no decir las cosas claras justamente puede dar lugar a discrecionalidades, que este es el problema, ¿no? Es decir, esto que está señalado en la ley, que es la protección de la pequeña propiedad establecida con estos mecanismos que menciona Alejandro, deberían también estar en esta ley, para que nadie dude de que si es un trámite administrativo se va a quedar en ese nivel, ¿no? En ese ámbito. Esto después tiene que bajarse en términos más técnicos a lo que van a ser los reglamentos y los manuales para su aplicación, ¿no? Porque es ahí donde también se pueden introducir algunos elementos que tienen que ver con distorsiones y demás. Pero, en todo caso, yo reitero, esto de hacer esta conversión probablemente sería innecesario si se retoma lo que mencionaba hace un momento Alejandro. Si en el país se reclasifica la tierra en las actuales condiciones de la tenencia de la tierra, probablemente ya no haya necesidad de que haya una ley de conversión de la pequeña propiedad, porque ya tenemos otro tipo de propiedad que reconozca las características de la propiedad actual de la tierra y además de su función social y su función económico-social. Entonces, nosotros estamos queriendo hacer, ¿no?, una ley en función de un razonamiento de hace más de 50 años. Estamos tratando de acomodar, ¿no?, con una serie de artilugios
a una realidad que es totalmente diferente. Entonces quizá hay que más bien cortar las cosas de raíz. Gonzalo, el acceso al crédito, al que ha hecho referencia tanto Alejandro como Juan Carlos. Si un intercultural necesita capital, la entidad financiera le permite el acceso al crédito. ¿Qué sucede si no logra cumplir con el crédito? Por diversas razones, una sequía, una lluvia, lo que pueda pasar. ¿La banca se va a quedar con su tierra? Al final, ¿en manos de quién se va a quedar con la banca? ¿Quiénes son los dueños de la banca en este momento? O sea, apuntemos ahí. En la figura de aprobarse esta ley, eso es lo que justamente va a pasar. Los pequeños que no puedan pagar el crédito les van a confiscar la tierra y van a pagar con la tierra, ¿no? Es decir, como en cualquier otro sector comercial, ¿sí? Lo que me parece más grave, y antes de perder de vista la idea, quisiera complementar con lo siguiente. Alejandro tocó un tema súper importante, la relación entre las consecuencias quizás incluso inesperadas que tendría esta ley sobre los incendios y los daños medioambientales que estos días estamos presenciando. Me explico. Entiendo que bajo esta ley, por ejemplo, sería susceptible de conversión, entre comillas, la pequeña propiedad ganadera de Santa Cruz, ¿no?, en mediana propiedad o propiedad empresarial, que aparte de los créditos va a tener que cumplir la función económica social. Porque eso dice la ley. ¿Y eso qué significa? Que esa pequeña propiedad ganadera, que era mayormente silvopastoril, de bosques, etc., tendrá pues toda la vía libre para desmontar y quemar el bosque, ¿no? Si es pequeña, si es mediana propiedad ahora, ¿no? Y si esta mediana propiedad tiene que cumplir una función económica social, y si esta mediana propiedad puede sacar un plus que le convierta de ganadero a monocultivo, se va a habilitar tierras como lo están haciendo, ¿no? Entonces, el desastre, el impacto negativo en términos de desastre ambiental de esta ley puede ser mucho mayor en esos términos. Existen muchísimas propiedades bajo el título de pequeña propiedad ganadera de 500 hectáreas que está en las zonas de expansión de Santa Cruz y también en Beni, entiende, ¿sí? Y todas estas zonas todavía tienen restricciones, todavía tienen estas limitaciones, pero bajo esta figura podemos tener un efecto inesperado, por decir de alguna manera, algo que no está en los cálculos y todo esto. Y justamente tiene que dilucidarse estos riesgos, estos impactos negativos, estas posibilidades, externalidades, en un debate, en un estudio, en un panel de expertos, de gente que haga el estudio que han hecho ustedes, ¿no? Aquí un poco hemos masajeado a Alejandro para que recuerde la época en que efectivamente han hecho ya el trabajo que ordenaba la ley de tierras. Es decir, hágase una reclasificación porque lo que tenemos viene del 1953. Y hay un trabajo que se ha hecho, y yo recuerdo, por eso decía al inicio, que tengo memoria de ese trabajo, porque creo que alguna vez he participado en los eventos de socialización, y esa es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí hay un riesgo mucho más allá de que el propietario pueda perder su pequeña propiedad a consecuencia de estos créditos. Y ese riesgo tiene que ver con temas ambientales. Hoy en día, no podemos ya discutir el tema agrario solamente en términos agraristas, el tema ambiental en términos de propiedad, porque esto es fundamental, ¿no? Ojo, quienes vayan a aprobar este proyecto de ley, tengan en cuenta que un potencial efecto perverso negativo pudiera ser que este incentive y empeore más los incendios forestales. Así que creo que hay que tener mucho cuidado y mucho ojo, y no solamente, como han dicho, como han justificado, decir que esta es una demanda legítima de pequeños campesinos que quieren capitalizarse y se quiere utilizar a alguna gente que efectivamente son lecheros en el altiplano, que sí. Eso existe, efectivamente existe. Salidas para eso existen. Alejandro expuso muy bien cuáles son las salidas que pueden existir para que puedan tener acceso a crédito, ¿no? Entonces, aquí hay temas que no se han evaluado suficientemente y que se están manejando un poco las cosas
de manera muy displicente, y eso es sería un gran error de nuestros parlamentarios. Alejandro, esta ley está hace un año, tal vez un poquito más, ya. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora, en este momento donde el país está bajo fuego? ¿Por qué en este momento, incluso en el contexto de crisis, próximos a elecciones también, las implicancias políticas y económicas que tiene el actual gobierno del MAS, plantear esta propuesta en este momento y en este tiempo? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, yo presumo, creo que con buenos fundamentos, que se debe al apuro, al verdadero afán del gobierno por lograr acuerdos con el gremio agroempresarial de Santa Cruz, ¿no? Cosa que no es nueva. Ya en momentos anteriores el gobierno de Evo Morales buscó y logró estos acuerdos con concesiones muy importantes al sector empresarial, que venían a suponer un nuevo derrotero de la política agraria, ¿no? A ese punto fueron los acuerdos que se hicieron, no me acuerdo exactamente si el año 2011 o el año 2012, con una cumbre muy celebrada que se realizó aquí en Cochabamba. Ahora hemos visto que hay nuevamente esa dinámica. Y pues hace apenas unas semanas, unos días, se ha dado cuenta de nuevos acuerdos entre el gobierno central y los gremios agroempresariales, ¿no? Y pues es muy importante advertir que la apertura que el gobierno del MAS no ha venido teniendo respecto al conjunto de los sectores populares, sí la tiene respecto a sectores empresariales, como en este caso el agroempresariado cruceño, ¿no? Esto me parece que sería por parte del gobierno una concesión pequeña, ¿no? Realmente pequeña. Para hablar de concesiones anteriores, se aceptó ya en tiempos de Evo Morales algo que el empresariado exigió el momento en que se discutía la nueva ley agraria, la ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria, que era algo que neutralizaba toda proyección redistributiva de la ley, que era una periodicidad de 5 años en la verificación de la función económico y social de la tierra, tomando en cuenta que si esa función no existe, tendría que aplicarse un mecanismo redistributivo, sea la reversión o, dentro de saneamiento, la declaratoria de carácter fiscal de esa tierra para ser dotada a alguna comunidad campesina o indígena. Eso no se aceptó porque no tenía además un fundamento sólido, no se demostró que fuera necesario para poder demostrar el uso económico de la tierra que pase esa cantidad de años, y simplemente se aceptó no por una razón técnica, sino más bien por la razón política de evitar un conflicto agudo, que la periodicidad fuera de 2 años. Pero bueno, pasado el tiempo, vuelve esta demanda y el gobierno de Evo Morales la concede, pero en unos términos técnicamente tan deficientes que resulta no sirviendo para nada. En vez de establecer una pausa de 5 años, establecen algo así como una amnistía en la verificación de la FES, algo impracticable, pero que en todo caso no deja de evidenciar esta apertura del gobierno hacia el empresariado. Y ahora, para ya no extenderme en otras ilustraciones de esta actitud, tenemos algo denunciado en horas recientes que me parece muy grave, muy grave, y es una iniciativa de la Procuraduría para que, por un lado, no se investigue
¿no?, las causas de los incendios, pero que además esto sea considerado en la verificación de la función económico y social. A partir de mi experiencia, ¿no?, que me ha mostrado cómo cualquier hecho es usado por los gremios empresariales para eludir la obligación de cumplimiento de la FES, función económico-social. Las inundaciones, por ejemplo, ¿no?, se han usado invariablemente. A veces, en este caso, sí tengo que admitir con alguna parte de razón al menos, para no cumplir la FES, pero tampoco para pagar impuestos, para eludir distintas obligaciones, pues me parece muy previsible, digamos, que se usen los incendios para eludir el cumplimiento de la función económico y social. Y esto me parece muy grave, ¿no?, porque sumado a el carácter permisivo respecto a los incendios que ya tienen varias normas, leyes y decretos, esto sería pues una franca actitud de fomento a las conductas incendiarias. Esto me parece que es gravísimo, ¿no? Y termino diciendo que muestra la enorme distorsión de la realidad cuando determinadas personas, determinadas organizaciones manifiestan su condena al gobierno comunista del MAS, ¿no? Nada más contrario a la realidad. Si hay un gobierno firmemente servil de los intereses privilegiados de una burguesía, yo diría muy poco consecuente con su país, es el gobierno del MAS. Ha venido a ser el gobierno del MAS, con distintos sectores empresariales. En primer lugar con la banca, en segundo lugar con las empresas transnacionales petroleras, luego con este agresivo, brutal capitalismo disfrazado de cooperativa minera, y por supuesto con el agropoder también. Hace ya muchos años que el agropoder ha recuperado ese dominio de las políticas públicas agrarias que tuvo en su momento, largamente, y que solo dejó de tener fugazmente en algún momento del proceso de la Revolución Agraria del 53 y luego en la primera gestión del gobierno de Evo Morales. Y después las cosas han vuelto a su curso histórico y lo que ocurre, yo diría muy a la boliviana, es que con un disfraz, con una cobertura discursiva absolutamente engañosa, los dueños del poder han vuelto a ser los mismos. ¿Qué reacciones ves tú, Juan Carlos, de la sociedad civil a este tipo de planteamientos? ¿Se le puede atribuir a no comprender esta norma, a no tener mayores datos, falta de información? ¿A qué atribuyes tú que la sociedad civil no esté reaccionando sobre esta situación? Bueno, a ver, yo creo que hay varios factores, ¿no?, que muestran que la temática agraria ha dejado de ser parte del debate nacional, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, nosotros somos docentes de la Facultad de Ciencias Sociales acá en San Simón, y los últimos congresos de sociólogos ya no tocan el tema agrario, excepto en una mesa, ¿no?, por allá. Es decir, ellos mismos reconocen que ha habido un mayor crecimiento de la población en los centros urbanos, por lo tanto el objeto de estudio se ha trasladado, digamos, ¿no? Bueno, pero no solo es eso, sino yo veo de que todo lo que fue el proceso que llevó no solamente a la demanda de la intervención del Consejo de Reforma Agraria, del debate de la implementación de la ley INRA y después de la desreconstrucción comunitaria, tenía como sujeto a las comunidades y sus organizaciones, es decir, tanto campesinos como indígenas, ¿no? Y después de este proceso, probablemente en parte por los resultados y en parte
porque ellos ahora son parte del núcleo del gobierno, del poder, es que ya están con otra agenda, ¿no? Entonces, lo que no quiere decir que no se hayan resuelto sus problemas y no estén ocupados en el tema de tierras. De hecho, hay grupos, sectores que están metidos en eso, ¿no? Y quienes sí mantienen, aunque han cambiado sus formas y demás, son los empresarios, porque de eso depende su actividad económica, ¿no? Entonces, pero además, en términos ya, digamos, más globales, más estructurales, el propio Estado, ¿no? Bueno, más que el Estado, el gobierno, que debería haberse hecho cargo de esto, tampoco lo ha hecho, ¿no? Tanto así que la ley INRA tenía un plazo, se ha cumplido, la reconocimiento comunitaria se ha cumplido, y en este momento tendríamos como una especie de vacío legal para atender la problemática agraria en el país, ¿no? Que tiene que ir más allá de, como aquí ya se ha reconocido, de la simple propiedad de la tierra. Ese es un tema que ya deberíamos superar como país. Hay que hablar de la tenencia de la tierra en otros términos vinculados a el tema ambiental, al tema productivo, a cómo vamos a proyectarnos como sociedad de aquí adelante, sabiendo todos que la mayor parte de los bolivianos vivimos en las ciudades y no en el campo, ¿no? Entonces, las ciudades están creciendo, se están comiendo a las comunidades y las áreas agrícolas, es decir, hay muchos otros problemas que se tienen que resolver. Pero me parece que se ha perdido esa perspectiva, ¿no? Las propias organizaciones, los propios sujetos sociales que tenían en su agenda esto, me parece que la han sacado de su agenda o la han reconceptualizado, ¿no? Y eso es algo que está faltando. Por esa razón es que yo creo en parte además es que no se está discutiendo lo que se debía de discutir, ¿no? Una nueva forma más bien una nueva legalidad para una nueva forma de la propiedad, de la tenencia, de la administración de la tierra en nuestro país. Entonces hay grandes ausencias para este tema. Estoy en la última ronda, gracias Juan Carlos. También la última pregunta, Gonzalo. Además de este silencio, el silencio cómplice de organizaciones campesinas, indígenas, interculturales que apoyan al gobierno cuando se habla de esta ley. Es que, Jimena, yo creo que hay dos tipos de pequeños productores, propietarios. Los pequeños propietarios de verdad y los pequeños propietarios de mentira. Y los primeros tienen en muchos casos legítimo derecho de reclamar reformas legales para pedir cambios legislativos como este. El acceso al crédito, ¿no es cierto? Tener capitalización, tener actividad comercial. Pero hay muchos otros, como he señalado, que están camuflados como pequeños propietarios cuando no lo son. Muchos de ellos son propietarios o poseedores ilegales de la tierra. Muchos de ellos son gente que ocupan tierras fiscales, que a pesar de que ha terminado el saneamiento no lo han soltado, ¿no? Que siguen teniendo sus alambrados, sus potreros, sus caminos con tranca y siguen siendo propiedades privadas. Hay mucha gente que se ha convertido en pequeño propietario siendo empresa y ahora realmente van a ser empresa y por lo tanto en los bosques que han conquistado en esta categoría van a acabar consolidándolo primero y segundo desmontándolo y provocando probables desastres para más adelante. Yo me quedo con la idea que ya estaba planteado hace ya varios años en la ley de tierras, primero, que hay que hacer una reclasificación de los tipos de propiedad en Bolivia, según regiones geográficas, ¿no? Según tamaños, y esto corresponde. Segundo, ya hay un avance que Alejandro ya ha explicado, ha mostrado, y eso es quizás lo más fuerte y sólido que tenemos para trabajar. Ahora, a partir de ahí, que no exista una capacidad institucional o del gobierno para tomar el desafío y tomar el toro por las astas, ya es otro problema que no se puede enmendar, resolver con una ley que tiene más riesgos que ventajas en este momento.
Sí, creo que no solamente en términos ambientales, sino en términos económicos y de desposesión también de la pequeña propiedad, que es patrimonio familiar para mucha gente, esta ley tiene más riesgos, ¿no? Más desventajas que ventajas. Y creo que por esa razón los diputados, los parlamentarios tendrían que pensar seriamente antes de votar por esta ley. Me quedaría yo con esa idea. Gracias. Alejandro, también lo último para ti, para cerrar. Tú has hecho unos apuntes muy claros, especialmente en términos legales, también sobre la idea política. Y bueno, ya estamos entrando a un año electoral, a tiempos electorales, elecciones judiciales, cuando sabemos que hay normas incendiarias, que hay perdonazo, que todo está favoreciendo a un sector. Dame, por favor, para cerrar esta conversación, tu punto de vista sobre lo que ha significado la implicancia del valor de la tierra para el MAS. Muy bien, pero primero quisiera aclarar, porque me temo que no entiendan, ¿qué tiene que ver esto de la FES con los incendios, ¿no? Lo explicaré rapidito, sí, de manera un poco más clara. Sucede que los incendios tienen autores, y en la generalidad de los casos, los autores son los que hacen chaqueos. Los incendios son chaqueos que se desbordan, que se descontrolan. Y quienes lo hacen son actores productivos. Se habla mucho de los interculturales, tienen indudablemente su contribución en esto, pero los datos que conozco nos muestran que es el sector empresarial el autor de la mayor parte de los chaqueos derivados en incendios. Y en estos tiempos hay un instrumental técnico que nos permite identificar cuál es el exacto punto de inicio del chaqueo y por lo tanto del incendio. Y al menos como una muy sólida hipótesis podemos ponerle nombre, apellido y foto más al autor de ese chaqueo. Entonces, si resulta que encima de paralizar las investigaciones sobre los causantes de los chaqueos, eximimos a quienes sufren el incendio del cumplimiento de la función económico y social, podemos estar no solamente eximiendo de la responsabilidad penal que les corresponde a los incendiarios, sino premiándolos, eximiéndolos de la obligación legal de cumplir la función económico-social. Esto es altamente probable en esta hipótesis que se está discutiendo en estos momentos y que ojalá evite que se le dé otra gracia estatal al sector empresarial con un altísimo costo para el país. La tierra pues ha sido un elemento, yo diría, fundacional para el MAS, porque el MAS originalmente fue la proyección política electoral de las organizaciones campesinas del país, ¿no? En términos prácticos, eso fue, y así estaba además pensado el MAS. Yo he participado en aquellos eventos del proceso fundacional, y el movimiento campesino, luego indígena campesino, ha sido también el sector social protagónico. Por eso es que en las realizaciones prácticas que ha llegado a tener lo que se ha llamado proceso de cambio, no hay mucho más allá de la redistribución de la tierra, ¿no? Porque para esa realización, para esa transformación, había un sujeto social claro, empoderado, desplegado en su movilización. Pero el proceso histórico les ha volcado en contra, ¿no?, a las estructuras de poder surgidas del MAS, de una manera muy parecida a lo que ocurrió con la Revolución Nacional y con la reforma agraria. El gobierno que surgió no solamente del voto, sino de la movilización indígena y campesina, ha pasado a gobernar para los que siempre
tuvieron el dominio del Estado boliviano. Para los actores tradicionales del poder político, les he dado muchos ejemplos, agrego uno más que me parece muy elocuente a tiempo de ser pintoresco. Sigo recordando aquel acto público en Trinidad Beni, donde la Federación de Ganaderos le obsequia a Evo Morales un hermoso caballo colorado, no porque fuera simplemente su cumpleaños, que además creo que era también su cumpleaños, sino porque era la retribución al compromiso y a la gestión ya efectiva del gobierno para posibilitar la exportación masiva de carne a China, ¿no? Lo que supondría, porque este gobierno es también continuidad de Evo Morales en ese proyecto, masificar, ¿no?, la ocupación ganadera a expensas de los bosques tropicales, de liquidar los últimos bosques tropicales que son el único elemento sobre la superficie de la Tierra o el más importante para contrarrestar la contaminación del carbono y del calentamiento. Entonces yo terminaría con esta reflexión, Jimena. No, aquí ya por sobre determinadas contradicciones políticas, ¿no?, guerras interpartidarias, en fin, no podemos los bolivianos seguir teniendo esta conducta suicida y homicida respecto a nuestra especie. O sea, no podemos aceptar que los señores ganaderos y los señores agropecuarios y los señores gobernantes nos vengan a decir que necesitamos plata, que nuestro problema es el de la plata. Es decir, no puede haber esa degradación, esa desesperante degradación en el intelecto, en la condición humana. Sus hijos están apenas respirando en Omareda de Santa Cruz. Se está causando una destrucción. Pensemos en la cantidad de animales que no solamente mueren, sino que mueren con el dolor mayor que puede sentir un ser vivo, que es el de la combustión. Animales que mueren quemados. Entonces, los señores empresarios de Santa Cruz tienen que dejar de insultarnos, de agredirnos, de degradarnos con eso de que el crecimiento económico, el trabajo, que es además mentira. La soya no da trabajo, señores empresarios, salvo a 4 tractoristas, háganme el favor. La ganadería no da trabajo, señores empresarios, salvo a unos muy pocos vaqueros, particularmente esa ganadería como la que se hace. Se trata de seguirse llenando los bolsillos de una manera ya no solo irresponsable, sino suicida. Yo diría homicida, biocida, ecocida. Y el señor Arce, por supuesto, no puede permitírselos en nuestro nombre. Y pues la sociedad tendrá que tomar en sus manos su destino, pero el futuro de la vida en nuestra Amazonía, en nuestro país, y pues seguirse movilizando, porque está visto que los bolivianos no tenemos otra forma de lograr nuestros propósitos más legítimos y básicos, dado que se nos ha arrebatado de la institucionalidad democrática, de la posibilidad de resolver, digamos, más civilizadamente las cosas. Gracias, Alejandro. Gracias, Gonzalo, también, y gracias a Juan Carlos. Juan Carlos Rojas, Gonzalo Colque, Alejandro Almaraz, acompañándonos en este riquísimo debate, en esta riquísima reflexión que ha propiciado el CEDIP en este espacio Deliberar sobre la ley de conversión de propiedad privada en Bolivia. El debate está ahí, en la mesa, para reflexionar, analizar. El que tiene tierra, una pequeña propiedad, tiene derecho a venderla. Esa es la discusión esencial. Y si con esa propiedad puede conseguir un crédito bancario. Almaraz dijo que no es lo más importante. Bueno,
pero para el que está en el campo tal vez es importante. Bueno, vale, hay diferentes perspectivas, ¿no? Está la posibilidad, lo hemos escuchado a Juan Carlos Rojas y a Gonzalo Colque, por ejemplo, decir que si hay una conversión a una propiedad mediana, tienen que cumplir la función económico-social, que es incluso abrir la posibilidad que desmonten, chaqueen, le prendan fuego a estas propiedades ahora pequeñitas, básicamente familiares. Entonces, efectivamente, se abre el debate porque tiene su lado bueno, pero también tiene su lado pernicioso. Pero el hecho concreto en el país es que la tierra se compra y se vende al margen de lo que diga la ley, Cacho. Esa es la realidad, ¿no? Y que si la gente tiene tierra es para trabajarla, eso dice la ley, ¿no? No es para tenerla de paisaje. El tema es que el INRA tiene que determinar. Se habla de que ya se hizo una nueva reclasificación y eso es muy importante para decir, mira, esta tierra es forestal, esta tierra es agrícola, etcétera, 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 ¿no? Y eso me parece lo más importante en este aporte, ¿no? La reclasificación del uso de la tierra. Es esencial, Amalia, que es un estudio que, por lo que dijo Alejandro Almaraz, se concluyó en 2009, ¿no? Y está ahí, está lista para ser ejecutada esta reclasificación que supera grandemente el esquema de la tenencia de la tierra dispuesta o impuesta por la reforma agraria de 1953. Ojalá, la verdad, que los parlamentarios asuman este estudio de reclasificación de la tenencia de la tierra como un insumo realmente importante que incluso pueda cambiar varios aspectos de la ley, ahora que seguramente pasando de diputados va a subir a la Cámara de Senadores. A mí me preocupa que los avasalladores utilicen esta ley para legalizar esa posesión violenta de tierras que no la han obtenido a través de el trámite engorroso pero necesario ante el INRA. Bueno, ahí está la ley, ya se aprobó en diputados y se abre el debate, gracias, entre otras cosas, a este programa. Y bueno, es una gran iniciativa, la verdad, del CEDIP, del Espacio Deliberal con Jimena Galarza, porque ayuda a que tengamos información de uno y otro lado sobre un tema que interesa a todos. Gracias, Amalia, hemos llegado al final. Si tú tienes algún apunte, adelante, por favor. Cerramos, simplemente agradecerles a todos por haber estado acompañando este debate. A ti, Cacho, y será hasta la próxima.